Recordemos, estamos hablando de la familia que ama y que honra a Dios. Y dijimos que íbamos a hablar un poco de las funciones. Empezamos con las funciones del esposo, las dimos todas y por eso ellos no volvieron. Entonces, volvieron dos valientes. Y vamos en las funciones de la esposa y no alcanzamos a terminar la semana pasada. Dijimos que terminábamos en esta mañana, ¿verdad? Más o menos para volverlos a colocar un poquitico en contexto, entonces estábamos hablando de el esposo para los caballeros que no habían podido acompañarnos en las dos sesiones anteriores. Es la cobertura reafirmadora, el esposo es el líder, es el proveedor, el esposo es el ejemplo del corazón de Dios, el esposo es el amante, protector de su familia, el esposo es el ejemplo de la soberanía de Dios y es el intercesor, guerrero de cada uno de los hogares. Eso fue lo que dijimos cuando estuvimos hablando del esposo. Cuando estuvimos hablando de la esposa, entonces empezamos con la primera función que es ser ayuda idónea, ¿sí? Ya hablamos bastante de eso, entonces dijimos que no estamos sobre el varón, sino que estamos junto a ellos para poder ayudarles en todo. Dijimos que la esposa es apoyo, que les respetamos, les honramos, les ayudamos, somos realmente su mano amiga, ¿verdad? Dijimos también que la esposa es administradora, fuimos a Proverbios, ¿recuerdan que estuvimos allí hablando de Proverbios, de por qué somos mejores administrando? Porque Dios nos dio ese talento, ¿sí? Y lo menciona en Proverbios. También alcanzamos a llegar al reflejo del amor de Dios y entonces allí hablamos del servicio, ¿recuerdan? Que dijimos que nosotras somos llamadas a atender, a servir a nuestro esposo y a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Sí alcanzamos a hablar de eso? Es decir, si alcanzamos, quiero es que lo recuerden. Entonces seguimos con la función siguiente de la esposa es amante, compañera. Primera de Corintios capítulo 7, verso 3 al 5. Les voy a dar los versos y ustedes levantan su manita y me colaboran por favor para que no vayamos a ir cada uno a cada verso, sino uno y se los asigno. Levante la manito, ¿quién lo va a buscar? Listo. Primera de Corintios 7, 3 al 5. Segundo, Cantares 2, 16. Tercero, Primera de Pedro 3, 4 al 6. Entonces, arrancamos por favor con Primera de Corintios, escuchamos capítulo 7, verso 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber de conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Amén. Cuando nos casamos, Dios determinó que éramos una sola. ¿Una sola? Carne. Eso es básicamente lo que nos quiere decir ese verso. Si estuviésemos en una reunión de matrimonio ya ahondaríamos en la explicación, pero como estamos en una clase de rudimentos y es general, pues con esa parte de la explicación es suficiente por ahora. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 16. Mi amado es mío y yo suyo. Él apacienta entre lirios. Amén. Recuerdan que nos hablaba el pastor hace un par de semanas del libro de Cantar de los Cantares y nos explicaba que es una poesía que ha sido escrita en medio del amor, de la ternura, de la delicadeza, toda esta parte. Y finalizamos con Primera de Pedro, capítulo 3, verso 4 al 6. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible humato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas,
si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amén. Muy bien. Aquí habla del atavio. ¿Qué es atavio? El vestido. Muy bien. ¿Y cómo debe ser el vestido de una esposa? Ahí lo dice. Decoroso, bonito. Esto ya es como un paréntesis, que no se vayan a trabajar y quedemos en pijama y lleguen de trabajar y nos sigan encontrando en pijama, ¿cierto? Eso no debe pasar. Pero no habla solamente de la vestidura externa. ¿De qué otra vestidura habla? De la interna, de la espiritual. Dice, si retomamos un segundito, entonces, un espíritu afable y apacible. Nosotras, difícil, ¿no? Pero estamos llamadas a ser apacibles, pacientes, tranquilas, no cantaletudas, no regañonas, no todos esos atributos que a veces nosotras mismas nos damos, no, esos no, sino más bien amable, afable, apacible, bien. Nuestro primer ministerio es hacia nuestro esposo. Es necesario que nosotras tengamos en cuenta que debemos atenderle y que es la voluntad de Dios estar bien con ellos. Cuando nos coloca el ejemplo de Sara, que le llamaba a su esposo Señor, no es para que nosotros le digamos, don José, buenos días, don Enrique, buenos días, don Jaime, buenos días. No, es para que le demos ese lugar de privilegio, ese lugar de honra que Dios le ha dado, para que podamos comprender que la cabeza es el varón. Hogares hoy no están funcionando por esa razón, porque la mujer está en una, si ustedes me permiten la expresión que no es correcta, en una competencia desleal con el hombre. Entonces el hombre está estudiando en la universidad y vamos a colocar el ejemplo, hizo su carrera. Bueno, entonces la mujer hizo la carrera y un diplomado. Entonces el hombre está haciendo el diplomado y hace un posgrado. Entonces la mujer dice carrera, diplomado, posgrado e inicia el segundo y empieza una competencia que realmente no edifica. Es una competencia que pretende más como, exactamente, un poco como opacar, apocar al hombre, que realmente convertirse en su ayuda idónea. Está bien que nosotras nos formemos, nos eduquemos, nos instruyamos, eso está bien, pero ¿cuál debe ser la intención primaria? Ser ayuda idónea, no pasar por encima del varón. Ahora, si hablamos de finanzas, hemos conocido hogares donde lamentablemente el señor dice, no, pues como usted estudió más y gana más, yo me quedo haciendo el aseo y usted se va a trabajar. Ese no es el orden lógico, porque el hombre es el proveedor de su casa. Entonces debemos entender nosotras que no es una competencia, sino que por el contrario debemos ser su ayuda idónea, y todo lo que Dios nos permita hacer debe tener la finalidad de ser apoyo para el esposo. Jamás conocemos muy de cerca hogares donde la esposa sencillamente le dice, usted no fue a la universidad, yo sí, entonces usted se calla porque aquí mando yo. Y no debe funcionar así. La autoridad la dio Dios al varón. Y nosotras debemos estar en sujeción. ¿Qué es sujeción? Es que a veces escuchamos tanto la palabra que creemos que sabemos el significado, pero hay oportunidades en que no. ¿Qué es sujeción? Esto lo debemos saber todos, incluso los niños. Bueno, ¿y qué es estar sujeta? ¿Seguras que es obedecer? ¿Sí? Ah, entonces, vaya, tráigame un petaco de cerveza. ¿Sí? Y va rapidito y se lo compra. Bueno, puede ser. ¿Qué más es sujeción? Ay, yo creo que les voy a dejar tarea. Yo creo que les voy a dejar tarea porque se dan cuenta que usamos palabras de continuo, pero a la hora de la verdad no lo sabemos, ¿cierto? Tarea. Pues claro. ¿Qué es sujeción? ¿Qué significa esa frase de estar en sujeción al esposo? La tarea la van a hacer todos, niñas, niños, hombres, mujeres, casadas, solteras, viudos, separados y demás.
pero necesitamos comprender. A veces usamos la palabra y fíjense, no sabemos qué es. Bien, entonces estamos diciendo que es necesario que nosotras estemos en sujeción. No estamos en una competencia, estamos en sujeción. Pero en 8 días me responden qué es eso. Bien, ¿qué más debemos hacer nosotras? Debemos respetarles, eso ya lo hablamos hace 8 y 15 días. Debemos honrarles, debemos darles el lugar de privilegio que Dios les ha dado y animarles a que lo ocupen. Porque a veces nos vamos es con la cantaleta, como usted no ora, como usted no cita a la familia a orar, como usted no lee, como usted no hace, como usted no. Entonces le estamos desanimando. Cuando la razón por la que Dios nos colocó a su lado es animarles, levantarles, ayudarles, soportarles. Cuando yo digo soportar, no digo, aguánteselo, ya les expliqué esto. Decimos soportar de un soporte, de un sostenimiento, de una base, de una ayuda. No de soporte, aguante. No, sino soporte, soportar, sostener, ayudar, resistir. Muy bien. ¿Qué más dice? Que nosotros debemos someter nuestra carne. Nosotras las mujeres somos muy almáticas y somos históricas y somos histéricas y eso tenemos una cantidad de atributos, pero nosotras debemos someter nuestra carne al Espíritu y llevar todo cautivo a la obediencia en Cristo. Es necesario que aprendamos. Una mujer sabia edifica su casa y una mujer sabia es la que se está dejando guiar por el Espíritu, no la que se guía por la carne. ¿Cómo es la carne? La carne le gusta pelear, la carne le gusta pecar, la carne le gusta contender, la carne le gusta cantaletear, ¿sí o no? Al cuerpo le gusta eso. Pero ¿cómo es el Espíritu? Es apacible, es afable, es tranquilo. Si vamos un momento a Gálatas 5, capítulo 22, entonces sabemos cómo es el fruto del Espíritu, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere que nosotras seamos realmente en casa. Otra función, la mujer debe ser el reflejo de la creatividad de Dios. ¿Quién me ayuda con un verso? Un verso, se lo voy a dictar. ¿No trajeron Biblia, niños? Bueno, acá, 1 Corintios 12, 7, otro verso. Creo que no los voy a volver a dejar entrar sin Biblia. Tito 2, 3 al 5. Creo que no los voy a volver a dejar entrar sin Biblia. Un soldado sin espada no se presenta. Muy bien, entonces vamos con 1 Corintios 12, 7. Dice: Pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho. Eso es lo que dice. Sí, perfecto. Y Tito 2, 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su foro, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Más? A ser Sí. prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea Blasfema. Amén. Muy bien. Nosotras debemos ser el reflejo de la creatividad de Dios. Cada mujer tiene dones y talentos únicos que le fueron dados por Dios y los debe colocar al servicio de su esposo, de sus hijos y de cada lugar donde se mueve. Vamos a colocar un ejemplo de una mujer, una sola. Ayúdenme. Más grandecita, una más viejita, está muy jovencita. No, de las que estamos acá. Una sola. Hola, pero no todas. Una. ¿Quién? Que diga yo me coloco de ejemplo. No, más viejita. Listo, Tatiana, perfecto. ¿Tienes papis? O sea, eres hija. ¿Tienes esposo? O sea, eres esposa. ¿Tienes hijos? O sea, eres madre. ¿Tienes empleo de trabajo? O sea, eres empleada.
¿Vives en un conjunto, mejor dicho, tienes vecinos? Sí. O sea, eres vecina. ¿Tienes hermanos? Sí. Eres hermana. ¿Tienes sobrinos? Sí. Eres tía. ¿Tienes abuelos? Sí. Eres nieta. ¿Me estoy haciendo entender? La cantidad de roles que una sola persona desarrolla en su vida. Una. Entonces ella es hija, madre, esposa, hermana, vecina, amiga, ejecutiva o empleada, digamos, sobrina, tía. Ahí nada más por encima dijimos 9 roles, ¿cierto? Y entonces todos esos roles tienen unos talentos o tienen unos dones que deben ser colocados al servicio de. Nosotras debemos ser la misma persona siempre, con todos los que están a nuestro alrededor, pero mayormente con nuestro esposo. Sin embargo, termino allí el ejemplo. A veces somos excelentes hijas de Dios, o sea, como cristianas muy buenas, me explico, en la iglesia. Pero como vecinas, qué pereza. Como compañeras de trabajo, que ni nos nombren. Como hijas, qué desatentas. Como esposas, qué groseras, etcétera. Cuando el llamado del reflejo de la creatividad de Dios es que, así como Él nos creó, porque creatividad está asociada a creación, ¿verdad? Entonces Él nos creó con una cantidad de dones y de talentos que dijo van a colocar al servicio de. Y además nos dio la posibilidad de desempeñarnos en muchos roles. Las mujeres, aunque los hombres también, pero un hombre es más hermético, ¿no? Un hombre es como más calladito, como más centradito, más sensato. Nosotras tenemos una cantidad de capacidades impresionantes. Podemos estar al tiempo lavando, cocinando, atendiendo el teléfono y doblando la ropa. Al tiempo, ¿cierto? Así nos hizo Dios en su naturaleza divina. Nos creó con una cantidad de dones y de atributos. Bueno, hay que colocarlos al servicio de quienes están alrededor nuestro. Y ya les coloqué el ejemplo, ¿cuántas funciones cumple una sola mujer? Dependiendo del lugar donde esté. ¿Sí? Ahora vamos a centrarnos en casa. En casa, ¿cómo debe ser? Debe ser una mujer única, que el esposo quiera compartir con ella, que los hijos quieran compartir con ella, que sea agradable, no que, ay, llegó mi mamá, uy, porque no se demoró más, porque no hubo más trancón, sino que sea agradable, que cuando llegue, entonces, uy, qué chévere, llegó mamá, que el esposo diga, uy, qué chévere, voy a la casa porque voy a encontrar a mi esposa, no que, ay, qué pereza, y hoy de qué me irá a cantaletear, o de qué me irá a decir, sino que haya como ese anhelo, esas ganas de llegar a la casa. ¿Qué pasa? Sus caras me preocupan. Estoy hablando en español castellano que entendemos todos. Es importante que podamos ser únicas, que podamos colocar todos los talentos y dones al servicio de Dios, de nuestro esposo, de nuestros hijos. Es importante que nosotras con nuestro aspecto podamos reflejar el amor de Dios. Y yo creo que allí sí le toca a cada una hacer uso de todas sus capacidades, porque reflejamos el amor de Dios muy bonito en la iglesia. Entonces acá es el pico y es el abrazo y es todo y qué belleza, pero llega a la casa y entonces ya es un ogro. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces es necesario que nosotros seamos siempre la misma persona. Niños dicen en mi profesión, ustedes saben que por la gracia del Señor soy maestra de profesión. Los niños a veces dicen, a mí me gustaría ser parte de las amigas de mi mamá, porque es que ella con las amigas es tan chévere, y les habla, y ríe, y juega, y comparte, pero llega a la casa y ya se pone brava. Y uno escucha a los niños decir eso, y eso entristece mucho. ¿Qué más dice? Debemos ser un reflejo del amor de Dios. No debemos vivir en comparación con otras personas, o no debemos vivir comparándonos con otras personas. Esta señora sí tiene, esta no, a ella le falta, a ella le sobra, a ella sí, ella... No, así como Dios nos diseñó, somos únicas.
No, y se imaginan dos como nosotras. No, hace boom el planeta. Entonces debemos aprender a no compararnos y utilizar todos esos talentos y los dones que Dios nos dio de la mejor manera. Es necesario que nosotras comprendamos que somos complemento del esposo, complemento. No autoridad sobre el esposo, no la mamá del esposo, ya hablé de eso en días pasados, no la dictadora de la casa. No es así como funciona, sino que debemos ser el complemento. ¿Cosas para mejorar? Sí, hay muchas, pero precisamente en eso consiste que podamos estar todo el tiempo tomados de la mano de Dios para que Él nos pueda ayudar a mejorar. Y por último, debemos procurar que nuestra casa se mantenga en armonía. No sé si ustedes lo han notado, pero el motor de los hogares son las mamás. Cuando la mamá no está en la casa, se nota. Pero cuando la mamá está en casa, también se nota. Ustedes podrán hacerse cada uno su propia idea de lo que les estoy diciendo, pero es real. El motor de una casa es mamá. Y cuando mamá está, se nota. Cuando no está, también se nota. Cuando hay mamás ausentes, se nota. Cuando hay mamás presentes, también. Y no me refiero a ausente a aquella que va y trabaja todo el día y no está en la casa. No, hay muchas de ellas que son mamás presentes. Trabajan todo el día, pero cuando están en casa cumplen con su deber de ser madres. A eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Y ojo, apenas estamos hablando de la familia que ama y que honra a Dios, y dentro de eso estamos hablando de funciones del esposo, funciones de la esposa, ya vamos con los hijos. ¿Para qué? Para que nosotros nos evaluemos de alguna manera, nos confrontemos y nos demos cuenta dónde estamos fallando para poder mejorar. Finalizamos con, ¿quién me ayuda con un verso? Efesios 6, verso 18. ¿Y otro verso? Primera de Tesalonicenses 5, verso 17. Entonces vamos con Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Y Primera de Tesalonicenses 5, muy bien, ahí vamos bien. Bueno, mientras lo terminan de buscar. La esposa es la intercesora y tiene la capacidad de discernir. ¿Listo? Primera de Tesalonicenses 5:17. Muy bien. Oren sin cesar. No es que saquen a César y se pongan a orar, ¿no? Sino que oren en todo tiempo. Esa es nuestra función. Oración intercesora. Y además tenemos por la misericordia de Dios, tenemos la capacidad de discernir. ¿O de dónde creen ustedes que sale ese cuento de cuando mamá dice, mijita, es que de verdad esa amistad me parece que no le conviene? ¿De dónde salió? Del discernimiento que le dio Dios. Fue de ahí. Yo no sé de dónde la gente saca que no sé cuántos sentidos. No, eso no es ningún sentido. Es el discernimiento que Dios da a la mujer para poder ver cosas que físicamente son difíciles ver. ¿Me hago entender? Un hombre, con todo lo que les admiramos, un hombre no alcanza a llegar hasta allá, con respeto, pero no alcanza a llegar. Ya cuando ve la situación es que, uy, si de verdad esa amiga no le convenía, pero no lo vio venir. ¿Me hago entender? Es cuando ya está en la situación que lo puede ver. Antes no, la mujer sí. La mujer, Dios le dio esa capacidad de discernir, pero estamos hablando de mujeres en Cristo. Ya las de afuera, pues no sabemos, nosotras hablamos de las de la iglesia. Y dice que tiene la capacidad de discernir. ¿Por qué? Porque ora sin cesar, constantemente, todo el tiempo. No siempre se puede
estar de rodillas las 2 o 3 horas orando. La oración debe ser para nosotros un estilo de vida, es decir, que en el momento en que podemos, lo hacemos. No mientras estamos cumpliendo una jornada laboral, entonces no, es que el jefe me llamó, no, yo no voy porque es que estoy orando, dígale que estoy ocupada orando. No mientras nos tienen haciendo una responsabilidad laboral, no mientras estamos desempeñando una labor, pero sí todo el tiempo que podemos. ¿Me explico? En la mañana, cuando vamos en el carro o en el colectivo, cuando estamos esperando la línea para que nos atiendan en el banco, cuando estamos esperando para la cita médica, cuando hay trancón, en vez de empezar a renegar, uy, es que Bogotá está Madrid o bueno, donde sea, está terrible. No, vamos orando. Y muchas veces, si no podemos orar en nuestras propias palabras, pues el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O podemos estar orando en el Espíritu, pero necesitamos estar orando todo el tiempo, nosotras, las mujeres. Y tenemos mucho por qué orar, mis niñas. Si son pequeñas, por sus padres. Si son jóvenes, porque Dios les ayude a tomar decisiones sabias en cuanto a su presente y su futuro. Y si ya somos grandecitas, hay miles de razones por las que debemos orar. Nuestros hijos, nuestro esposo, nietos, trabajo, iglesia, amigos, vecinos, situaciones. ¿Quién sino Dios tiene la capacidad de aguantarnos todo el día hablando? Solo Él. Entonces mejor nos dirigimos a Él en oración. Es nuestro deber permanecer orando, siempre que sea posible, siempre, siempre. No, es que hoy realmente no me pude arrodillar en la mañana los 60 minutos que habitúo. Bueno, no le saque excusa, busque el momentico y hágalo. De todos modos, Dios nos diseñó de esa manera y dijo que oráramos por la mañana un ratico. ¿Cómo dijo ahí en la palabra? ¿Cómo lo acabamos de leer? Sin cesar, todo el tiempo. Sin cesar, no vaya a sacar a César, sino orar sin cesar, todo el tiempo. Toda la oportunidad que tengamos debe ser utilizada para orar. Cuando yo reúno a los niños del colegio, por la razón que sea, siempre les digo lo mismo. Los lunes se hace devocional general para todos. Pero cuando es otro día, supongamos el viernes que nos íbamos para el parque y estaban todos reunidos ya formados, listos para salir, les dije, no podemos desaprovechar o no podemos perder la oportunidad de estar todos juntos y no orar. No podemos. Y ya debe ser en nosotros un estilo de vida, debe ser algo que forma parte de, no por religiosidad, no porque me están mirando, no porque el día que me pregunten, ¿oró? Yo pueda decir que sí, no, sino porque necesito estar comunicada con mi Padre. ¿Cómo aprendo yo a conocer una persona? A través de la interacción con esa persona. ¿Y cómo interactúo? Hablando, ¿cierto? ¿Cómo nos hicimos novia del que hoy es nuestro esposo? Hablando. ¿Y cómo nos fuimos conociendo? Hablando. ¿Y cómo empezamos a aprender más de esa persona y quizás algo aprendió de nosotros? Hablando. ¿Y qué es orar? Hablar. ¿Con quién? Con Dios. Y la oración tiene la facultad que es de doble vía. Yo le hablo, Él me escucha y Él me habla. ¿O no? ¿Sí o no? La oración es un estilo de vida en nosotros. ¿Y a quiénes llamó el Señor a hacerlo? A nosotras. Decía un amigo, gústete o no te gústete, eso fue lo que dijo el Señor. Y debemos hacerlo. Es necesario, mire, nuestros niños están pasando tiempos difíciles, la sociedad está apretada, hay tanto por qué orar. Yo no sé cómo personas dicen, es que yo no puedo orar o yo oro y ya a los 3 minutos acabé. ¿Cómo le hacen?
Si es que hay tanto por qué orar. Ahora, si nosotros salimos de nuestro círculo del cristiano yo, solo oro por mí, pido por mí, clamo para mí, todo por mí. Si yo logro salir, ay, pastora, qué vergüenza con su merced, ay, Dios le bendiga, ay, gracias, qué pena con su merced. Si yo logro salir de esa oración que solo va hacia mí, entonces puedo ver las necesidades de los demás. Me puedo dar cuenta que mi vecina tiene una niña con una discapacidad y oro por ella. Me puedo dar cuenta que el muchacho de portería tiene una necesidad con su familia y oro por ellos. Me puedo dar cuenta que un compañero de trabajo está pasando por una situación adversa y oro por ellos. Me puedo dar cuenta que los amigos de mis hijos están pasando situaciones y que sus papás se están separando, oro por ellos. ¿Me hago entender? Cuando yo me desprendo un poquito de mis propias necesidades, de ese, me disculpan la palabra es gruesa, ese egoísmo de nosotros, porque es que es solo para mí. Yo pido para mí, que me den a mí, que yo tenga y que yo pueda y que yo haga y que yo. Cuando me desprendo de eso, puedo ver la necesidad de los demás y entonces puedo empezar a orar por los demás. ¿Cómo oramos? ¿Cómo? ¿Cómo debemos orar? Eso. Y si ya de verdad es que no puede, porque no se puede parar en toda la mitad y empezar a orar, pues bueno, lo hace allí de una manera privada. Pero es necesario que nosotros aprendamos a orar y a orar por los demás. Obviamente estamos enfocados en familia, ¿no? Entonces nuestra oración debe ser por esposo, hijos, familiares, los amigos de mis hijos. A veces cerramos en hijos, ¿no? Señor, bendice a mis hijos, guárdalos, acompáñalos. Pero bueno, ¿y los que rodean a mis hijos? ¿Qué? Si ellos pueden llegar a ser una influencia positiva o negativa, pero pueden influenciar la vida de mis hijos. Así que debo orar también por ellos. Los compañeros de trabajo de mi esposo. Es decir, razones y motivos de oración, muchos. Sí hay, y nosotros debemos aprender a percibirlos para poder orar por eso. Entonces ahí finalizamos con las funciones de la esposa. Es una intercesora, permanece en oración y discierne con facilidad, precisamente por lo mismo, porque tiene una vida de oración. Entonces puede discernir con facilidad muchas situaciones. Ocurrió esta semana, iba para el colegio y mi esposito iba en un carro y yo iba en el otro y yo ya había orado, pero tenía una cosa en el corazón que ustedes no les puedo ni siquiera explicar. Y fue muy fuerte, como dice la palabra, no tendremos temor de situación venidera, ¿cierto? Pero yo tenía algo en mi corazón y llamé a mi esposo y le dije, no sé qué es, pero es algo. Y vamos a orar. Él puso el altavoz en el carro, yo puse en el mío, cada uno iba solo en el carro, cada uno en un carro. Y empezamos a orar y mientras él iba orando, yo le decía, ¿por quién más? Yo le decía, los amigos de tal persona, los vecinos de no sé quién. Mire, fue una de las oraciones más extensas en alcance que nosotros hicimos. A cada lugar donde nos movemos, a cada lugar en el Espíritu fuimos. Y él iba para su trabajo y yo también, cada uno. Y fuimos y por cada lugar fue una oración intensa por la iglesia, por los colegios, por la base, por nuestros hijos, por nuestras familias, por cada lugar donde sabemos que nos movemos nosotros y que se mueven nuestros hijos. Fue una cosa, ustedes no alcanzan a imaginar. Gracias a Dios hubo trancón, además de todo. Entonces eso nos dio la posibilidad de orar otro poquito. Y yo tenía muchas ganas de llorar, de verdad estaba muy cargada, no sé qué era. Solo sé que Dios nos guardó. ¿Algo iba a pasar? Sí, algo iba a pasar. Algo iba a pasar. ¿Dios nos guardó? Sí, Dios nos guardó. Y guardó a los que amamos. Y orábamos por todos los lugares. Ustedes comprenderán que en la base no nos sabemos los nombres de los muchachos, a veces ni los apellidos, aunque lo tienen ahí marcado. Pero orábamos por el lugar.
Señor, allí en Madrid, por favor, en la escuela, Bogotá, o sea, tantos lugares, que iba a ocurrir algo, lo sé, lo sentí en mi espíritu. Que Dios nos guardó, también lo sé. Dios tuvo misericordia. ¿Dónde iba a ocurrir la cosa o qué iba a ocurrir? No lo sé. Pero esa necesidad de orar. Y al final del día, bueno, terminamos de orar, al momentico ya colgamos, luego me llamó y me dijo, ¿cómo estás? Le dije, ya estoy bien, ya estoy tranquila. Pero todo el día, en los momentos que pude, me mantuve en oración. Eso fue el martes de esta semana. Todo el tiempo, oraba, le decía, Señor, tu cubrimiento, tu protección, tu cuidado. No sé dónde, no sé qué, pero sí sé que nos estás guardando. Entonces necesitamos ser sensibles, porque Dios nos dio ese privilegio a nosotras y necesitamos aprender a escuchar. Exactamente. Y debemos aprender a hacer cuando Dios nos inquiete a hacer. En alguna oportunidad hace muchos años, eran como las 11 de la noche y me desperté. No, pues no nos habíamos acostado todavía, pero mi esposo ya se estaba quedando dormidito y lo desperté y le dije, tenemos que orar por un sobrino tuyo, determinado. Y pues mi esposito, sí, así, todo juiciosito, todo lindo. Y empezamos a orar. Me gusta mucho el respaldo de mi esposo cuando es una oración así, que requiera como, sí, como fuerza, como poder, porque ustedes y yo sabemos cómo ora el varón en la casa. O sea, es una autoridad tremenda. Entonces lo desperté, estaba medio adormilado, eran como las 11, le dije, vamos a orar por él. Yo no lo veía, él hacía como 1 año y medio, pero llegó en el momento. Empezamos a orar. Oramos, fue un tiempo muy, muy bonito. Cuando nos llama como a los 8 días, tío, ¿cómo está, tío? ¿Cómo? Y prometo que estoy diciendo verdad, no miento. Y dice, ¿cómo está, tío? ¿Cómo le ha ido? Y hace 1 año y medio no hablábamos con él. Uy, tío, si usted supiera de las que me salvé. El sábado pasado, tío, como a las 11, imagínese que me agarraron, me quitaron el carro, me llevaron a no sé dónde, me iban a matar, me iban a hacer no sé qué cosa, y tío, y no sé qué, y eso tal cosa. Y nos contó toda la historia, y José estaba quieto al teléfono, él solamente escuchaba. Cuando colgó y me dijo, ya sé por qué el Señor te puso a orar. Dije, ¿por qué? Iban a matarlo. Por un robo, le iban a robar y le iban a matar. Uy, tío, de las que me salvé. Él no sé si lo sabe, seguramente algún día se enterará, pero no fue él el que se salvó. Fue Dios en su misericordia que lo salvó a él y que nos inquietó a nosotros a orar por él. Por eso, cuando Dios nos coloca a orar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y es en ese momento. No es después. Mis hijos no alcanzamos a tocar el tema de hijitos, queda pendiente. Cuando el varón completamente no ejerce el rol de cabeza, de cabeza. La mujer santificará al varón, dice la palabra. En ningún aspecto y por ningún motivo quiere, o sea, se ve, yo, en mi caso, yo me veo obligada a tomar ese rol. Sí. Estoy haciendo mal. Eso lo juzgará el Señor, pero en mi humilde concepción humana considero que no. Porque igual nosotros no podemos dejar un barco sin piloto. Y alguien tiene que pilotear ese barco, y si el varón que fue quien le fue entregada la responsabilidad no quiere, pues ahí sale la mujer y lo pilotea, mientras a ver si él se sacude, ¿no? Ojalá. Oremos en esta mañana y damos gracias, precioso Dios.